Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Después de una boda que ya de por sí fue de ensueño, lo que vino después dejó a todos sin palabras. Sí, hablamos de Atay Ulusoy y el inesperado gesto que tuvo justo después de dar el sí, acepto, un momento que no solo conmovió a los presentes, sino que dejó a Azal Kaya llorando de emoción frente a todos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese instante tan íntimo pero tan impactante? ¿Qué palabras dijo Atay que hicieron que Azal no pudiera contener las lágrimas? Prepárense para conocer todos los detalles de este emotivo suceso que tiene a todos hablando. Todo comenzó en una ceremonia íntima en la costa del Bósforo, donde Atay Ulusoy y su pareja de largo tiempo finalmente oficializaron su amor frente a sus seres queridos. Pero lo que nadie esperaba era que, al terminar el intercambio de votos, Atay se girara hacia el público, tomara el micrófono con una mezcla de nerviosismo y determinación, y dijera, antes de comenzar esta nueva etapa: hay algo que necesito hacer desde hace años. Todos quedaron en silencio. Fue entonces cuando, con una sonrisa tímida, pidió que se acercara su amiga y colega de muchos años, Azal Kaya. Azal, vestida con un elegante vestido color vino, se acercó algo confundida, sin imaginar lo que estaba por suceder. En ese momento, Atay sacó una pequeña caja de terciopelo blanco de su chaqueta, pero no contenía un anillo. Era un colgante con un dije en forma de estrella, una réplica exacta del que Azal le había regalado en el set de la serie que los lanzó a la fama juntos. Tú fuiste la primera persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Este es mi agradecimiento eterno, dijo Atay con la voz visiblemente emocionada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Azal. Los asistentes no pudieron evitar aplaudir y registrar el momento con sus teléfonos. En medio de sollozos, Azal respondió: no sé qué decir. Esto es demasiado. Gracias por recordarme lo especial que fue todo lo que compartimos. Según testigos, el ambiente se volvió aún más emocional cuando comenzaron a sonar los acordes de una canción que ambos compartían como símbolo de su amistad, Gelinim Olur Musun versión acústica. Interpretada en vivo por un grupo sorpresa contratado por Atay especialmente para la ocasión. El actor había planeado todo esto en secreto, sin contarle ni siquiera a su esposa. Sabía que era importante cerrar este ciclo con Azal antes de abrir uno nuevo, confesó más tarde en una entrevista exclusiva. La reacción del público en redes sociales no se hizo esperar. En cuestión de horas, los hashtags #Azal y Atay y #sorpresa de boda se convirtieron en tendencia en Twitter. Comentarios como, esto no lo vi venir, y el gesto más puro y sincero que he visto en años inundaron las plataformas. Las imágenes de Azal abrazando a Atay mientras intenta secarse las lágrimas dieron la vuelta al mundo. Las imágenes de Azal abrazando a Atay mientras intenta secarse las lágrimas dieron la vuelta al mundo. Pero lo que vino después dejó aún más claro el profundo vínculo que une a estos dos artistas, más allá del tiempo, la distancia o las decisiones de la vida. Después de ese emotivo instante, la ceremonia continuó, pero el ambiente había cambiado. Se sentía una energía especial, una mezcla de nostalgia, alegría y gratitud. La novia, lejos de sentirse eclipsada por el gesto de su ahora esposo, se mostró emocionada y cómplice. Según fuentes cercanas, fue ella quien animó a Atay a rendirle ese homenaje a Azal, sabiendo cuánto significaba para él cerrar ese capítulo con el corazón en paz. Más tarde, durante la recepción, Atay volvió a tomar el micrófono. Esta vez, con su esposa a su lado, brindó por los comienzos, pero también por los finales que nos enseñan, nos forjan y nos preparan para lo que viene. Su mirada buscó la de Azal una vez más, y ambos compartieron una sonrisa que hablaba de años de recuerdos, de complicidades detrás de cámaras, de ensayos interminables y de momentos donde solo se tenían el uno al otro para apoyarse. Azal, por su parte, permaneció en un rincón discreto durante el resto de la noche, pero no dejó de recibir abrazos, sonrisas y palabras de cariño de otros invitados. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, entrada la madrugada,
ella y la esposa de Atai compartieron un baile breve pero muy significativo. Entre risas y bromas, sellaron lo que muchos describen como una nueva amistad nacida en el mejor escenario posible. Los medios comenzaron a hacerse eco de la historia rápidamente. Algunos titulares decían, un homenaje inesperado a una amistad legendaria, mientras que otros apuntaban a un posible reencuentro profesional entre Asal y Atai. De hecho, en una entrevista posterior al evento, un periodista preguntó directamente a Asal si volvería a trabajar con Atai. Su respuesta fue breve, pero contundente: ¿quién no querría repetir con alguien que te mira como si aún creyera que puedes tocar las estrellas? Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en lanzar teorías, campañas y peticiones para que ambos actores regresaran a la pantalla juntos. En menos de una semana, varias plataformas de streaming reportaron un incremento en las visualizaciones de la serie que los consagró como dupla. Algunos incluso organizaron maratones virtuales bajo el lema, recordar es volver a sentir. Mientras tanto, Atai y su esposa partieron hacia su luna de miel en un destino desconocido. Pero antes de irse, el actor publicó una imagen en blanco y negro en su cuenta de Instagram, una foto desenfocada del momento en que entrega el colgante a Asal. La descripción decía simplemente, algunas promesas trascienden el tiempo. El post alcanzó más de 2 millones de likes en pocas horas, y los comentarios eran una mezcla de agradecimientos, lágrimas virtuales y aplausos digitales. Asal, por su parte, subió una historia con una foto del colgante reposando sobre una hoja de papel escrita a mano. El texto era una línea del guión de la serie: cuando todo se derrumba, tú me recuerdas quién soy. Aunque no dio más detalles, sus seguidores entendieron perfectamente el mensaje. Días después, se filtró la noticia de que ambos actores habían sido contactados por un director de renombre para protagonizar una nueva miniserie, inspirada en las segundas oportunidades y en las historias que merecen un final diferente. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, el entusiasmo entre los fans sigue creciendo. Lo que sí es seguro es que aquella noche en el Bósforo quedará grabada no solo en las páginas de una revista de farándula, sino en la memoria emocional de todos quienes fueron testigos, directos o virtuales, de una historia de amistad verdadera, de gratitud sin condiciones y de la belleza de honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Así, el matrimonio de Atai no solo fue una unión de amor romántico, sino también un acto de reconciliación emocional con sus raíces, con quienes lo vieron crecer y con quien, aunque la vida los llevó por caminos distintos, siempre será parte de su historia. Y como muchos han comentado en redes, hay bodas que unen dos corazones. Esta unió tres: el suyo, el de su esposa y el de una amistad que desafía el tiempo. Si te gustó esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Asal Kaya? ¿Te habría emocionado tanto ese gesto? Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Hasta el próximo video con más historias que tocan el corazón.